está sucediendo, estos pasos, pero sé que hay algunas personas que tienen familiares directos que han pasado momentos muy duros. Yo entiendo eso, yo soy un ser humano. Yo entiendo los familiares de las personas que fusilaron, que cumplieron 30 años. Hay mucho dolor. Mucho dolor. Yo entiendo eso, pero entiendo también que el futuro de la patria, de los 11 millones, de los 13, porque somos 13 millones de cubanos, 2 millones que están fuera, tiene que estar por encima del dolor. Entiendo el dolor, pero tenemos que buscar soluciones a nuestro país. Y yo pienso que estamos en camino de eso, por cansancio, por biología, porque han pasado muchos años, porque han existido errores de ambas partes, porque el escape no resuelve el problema de Cuba, el ICE de Cuba no resuelve el problema. Hay muchos problemas que si vamos a pasar revistas, nos damos cuenta que hay culpas. Yo sé que cuesta mucho trabajo admitir las culpas, pero hay que admitirlas. Y hay mucho dolor. Yo nada más que pienso en la batalla de Girón y hubo 150, o más de 150 muertos de la parte de allá de Cuba y de esta parte igual también. Entonces, también los familiares de allá dirán, este gobierno me traicionó, claro. Este gobierno perdí a mi padre, perdí a mi abuelo. El caso de Girón, y no podemos, como decías tú, estancarnos en el pasado, pero hay una larga lista, está la UMAP, están toda una serie de acontecimientos desafortunados, muy tristes, negros, que han ocurrido durante los últimos 50 años, intelectuales, escritores, científicos, médicos, gente que ha perdido su vida, su juventud, y eso no significa que tenemos que quedarnos allí, pero es entendible que esa gente se sienta de esa forma. Me alegro que una persona como tú sea sensata y entienda el punto. Entonces, sobre esa base es que entiendo que uno de los problemas que también ha confundido a través de la historia a varias generaciones, muchas generaciones del pueblo cubano, es que el hombre del saco, el hombre que echa miedo, era los Estados Unidos, el imperialismo. Yo sé que los problemas de Cuba económicos, que se dice el embargo norteamericano, es falso. Yo sé eso. Yo sé que el embargo es interno, el embargo es el capricho de Fidel Castro de siempre, etc. Y nunca ha querido las relaciones, no solamente con Estados Unidos, prácticamente con ningún país. Fidel era enemigo del turismo. Eso que se dice que entrar al turismo se hizo por necesidad, pero Fidel Castro era enemigo que se tuviera contacto con el pueblo. El primer turismo era lejos, en Ibacoa, en lugares, no lo querían en lugares céntricos. Entonces, yo pienso que esto hay que verlo de manera positiva. Claro, nos castigamos mucho y le preguntamos a la gente del pueblo hace 7 meses, ¿qué cambio has visto? Pero ¿qué cambio puede haber si todavía no hemos logrado que entren las inversiones? Con Andrés. Andrés, Oscar ha hecho un análisis general, ¿no? Sería mucho más largo hacerlo detenidamente, son más de 50 años de tragedia, de dolor, de división, como decía él. ¿Cuál es su lectura? Sí, y yo también. Lo primero es el reconocimiento a la madre del hijo que le pulverizaron en el estrecho de la Florida. Es decir, cuando uno se pone la madre de Boitel, todas estas, y del lado de allá gente que puede haber luchado con la mejor de las intenciones, y entonces primero uno debe hincarse ante estos recuerdos. Lo primero por respeto, por ser seres humanos. Y también hay que recordar a alguien que muchos de ellos están en cementerios de aquí del sur de la Florida, mucha gente que vio truncada su vida en un momento determinado, salió del país, irse o no fue un error, todo el mundo lo hizo. Sí. Salieron en un momento determinado y no van a ver el final. No van a ver el final de la saga. Exacto. No van a ver el final de la saga. Yo pienso que más que la historia es importante y recordar los hechos es importante. Estábamos ahora fuera de cámara recordando cosas y todo esto es importante. Pero pienso que hay que plantearse un futuro porque cualquiera que sean los avatares de nuestro pensamiento y lo que pensamos de estas negociaciones, el hecho no tiene marcha atrás. Y si ganan los republicanos, mark my words, como dijo Bush padre, la cosa más o menos va a seguir lo mismo, porque esto parece ser un interés estratégico de los Estados Unidos. Esto es irreversible. Esto es irreversible, un poquito más, un poquito menos, pero es irreversible. A mi juicio, lo primero es que tiene que haber una conversación entre todos nosotros, de aquí, de allá, de todas partes, sin tanto líder y sin tanta cosa y sin tanto sectarismo, sobre qué realmente queremos, porque nos estamos convirtiendo en los cocodrilos de los Everglades. Todo el mundo habla por nosotros menos nosotros. 4 o 5 líderes que se permiten y dicen, y nosotros no podemos hablar. Y después fijarnos metas alcanzables a corto plazo para recuperar la confianza
que estos mazazos de los últimos años le han dado al exilio. No pensar en, no, la meta es tumbar al gobierno, porque eso es irrealizable. Y eso lo único que hace es perpetuar la coima y el modo de vida de 4 o 5, pero no resuelve el problema de ninguno de nosotros 3 y sobre todo no resuelve el problema de Liborio, que es el más importante de todos. Nosotros estamos a salvo en nuestro lazy boy, mal que bien. Liborio es el que de verdad lo está sufriendo. Con unas metas concretas, a corto plazo, cosas alcanzables, racionales y realistas, posiblemente este exilio pueda empezar a reconocerse en sí mismo y ser una fuerza constructiva, no necesariamente ni de choque ni de nada, sino simplemente un elemento coherente y constructivo, porque es que nos dejaron fuera. Queremos saber ustedes qué opinan de esta charla, de esta conversación que estamos teniendo aquí en la mesa en A Mano Limpia. Pueden ponerse en contacto con nosotros, no nos llame, escríbanos su opinión a través de WhatsApp 305-902-6255. Ahí lo tiene en pantalla, 305-902-6255. Lo que usted piensa, por supuesto, que es importante. Oscar. Yo creo que esto que dice Andrés, la oposición y el exilio ha perdido su tiempo de oro en todos estos años. Una de las cosas que yo me di cuenta siempre es, y lo alerté, hice la fuerza porque eso no fuera así, pero no sé, hay otras cosas, pero nosotros nos identificamos mucho en América Latina y en el mundo con los partidos conservadores. A mí no me gusta llamar de derecha y de izquierda porque yo catalogo esas cosas como personas decentes o decentes. Tú puedes ser decente y estar a la izquierda y puedes estar a la derecha y no ser decente, pero de una forma u otra, todos estos 56 años también buscamos respaldo y apoyo en gobiernos nada más que eran la antítesis de lo que es la forma de actuar de los países de Europa Oriental cuando existía y de Cuba, etc. Y yo creo que eso no fue inteligente. Nosotros teníamos que haber logrado llevar el mensaje a todos los sectores en todos los países, Entonces, cuando yo te decía lo del escape, era entre muchos errores que hemos cometido y este es uno. ¿No se supo vender nuestro dolor, nuestra tragedia al exterior? Efectivamente. Todavía hoy no se sabe vender. Yo no sé si tú te recuerdas, pero años atrás, cualquier persona que no fuera de ese sector se descalificaba. Es decir, llegaba un presidente a cualquier país, este es de izquierda, este es extremista, este es lo otro, este es amigo de Fidel. Y lejos de ganarlo, lejos de convencerlo, lejos de darle argumento, idea, lo descalificamos. Si yo a ti te descalifico, no hay forma que tú me respetes y tú me entiendas a mí. Para que tú respetarme, yo tengo que respetarte a ti. Te puedo poner un ejemplo. Mucha gente me critica que yo no haya votado por Obama porque yo soy negro. Porque dan por descontado que siendo negro tengo que votar por Obama. Eso es un problema de color o de pensamiento. Pero te das cuenta que son los preconceptos. Claro. Nosotros caímos en el mismo error. Para demostrar nuestro dolor y para demostrar nuestra liturgia política, muchos, no todos, nos asociábamos invariablemente al caballo que estuviera del lado derecho, fuera perdedor o no. Y ahí perdimos un enorme capital político. Y yo pienso que la prioridad en este momento es reducir nuestra lista de enemigos. No podemos seguir fajados con el mundo. No podemos seguir con el diálogo de acuartelamiento y militante. Tenemos que reducir la lista de enemigos a como dé lugar porque nosotros llegamos tarde a la cita. Y eso hay que admitirlo. Yo en mi idealismo, en los años 90, cuando hice gestiones y traté de invitar... Yo llegué en 91, acabo de llegar, dije, es inteligente invitar a Gorbachov a Miami. Hice gestiones y casi lo tenía logrado. Pero tuve un ataque por eso. No, Gorbachov es comunista, Gorbachov es esto, Gorbachov es lo otro, hay que invitar a Hayesi. Es decir, siempre vamos a bandazo y no nos damos cuenta de las cosas. Costó trabajo para traer al líder sindical polaco también. Después él hizo algunas observaciones, no le gustaron a muchas personas. Pero sin embargo, lo que te digo, tú no puedes, y menos una lucha como la de Cuba, darte el lujo de descalificar personas. Y eso nos ha pasado, eso es uno de los errores más graves que hemos tenido. No solamente hemos tenido de adversarios al régimen, hemos tenido de adversarios a la mayor parte de América Latina, de los sectores políticos, y hemos tenido de muchas partes del mundo. Es curioso que menciones eso, porque en este programa yo he hablado en muchas ocasiones que el punto que hizo la gran diferencia en el tema venezolano fue el día que Felipe González entró en la ecuación.
porque le dio una dimensión completamente diferente al conflicto. Y partidista, exactamente. Y te decía antes, nosotros llegamos tarde a la cita por estar en un discurso de acuartelamiento, por no ver más allá de nuestras narices, respetando a todo aquel que ha dedicado su vida a hacer lo que yo no hice. Lo digo siempre y con el máximo respeto. Esto no es pasar cuenta a nadie. Esto es una recapitulación de dónde estamos y tratar de entender a dónde queremos ir. Entonces, si reconocemos cuanto antes que llegamos tarde a la cita y que Obama no nos traicionó, porque además todo el mundo sabe cómo piensa Obama, el Papa no nos traicionó, sino simplemente no somos una contraparte confiable, porque no somos ni cohesos, ni tenemos un diálogo, ni tenemos un discurso, ni movemos a nadie, porque en Cuba nadie nos conoce. Entonces, si nosotros nos bañamos con esa humildad, posiblemente podamos empezar a movernos y a llevar este tren adelante. Además, Andrés, en el tema de Barack Obama, más allá de su legado político, de su posición política, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, ¿debe defender los intereses de un pueblo determinado o los intereses de los Estados Unidos de América? Los intereses de su nación. Lo que filosóficamente se puede poner en discusión es si esto responde a los intereses vitales de Estados Unidos o no. Ese es otro discurso. Ese es otro. Y ahí podemos hablar mañana. Ahora, si damos por descontado que Barack Obama es el presidente que elegimos para manejar esta nave, no puede estar manejando la otra. A él lo contratamos para manejar este portaavión, no la lanchita que entra a Miami Beach. Entonces, es importante que la gente sepa cuáles son las jurisdicciones de cada cual. Y repito, llegamos tarde a la cita. Voy a repetir el número telefónico, WhatsApp, recuerde 305-902-6255, 305-902-6255. Tengo por acá varios rápidamente. Uno, ¿cómo es posible que se hable y se vuelva a hablar de la necesidad de cambiar y no hay cambios? Otro por acá, de cambiar, que por qué los de acá no exigen al pueblo cubano tenga la misma libertad de movimiento, de expresión, etcétera, sino sencillamente comercio. Es que los de allá deben seguir siendo esclavos de los Castro. ¿Por qué esto? Respeto todo lo dicho por el señor Andrés Alburquerque, es muy coherente en sus planteamientos y no se ha quedado parado en la historia, ha evolucionado, es muy grato escuchar cualquier conversación donde él participe. Los únicos no fue mi esposa esa, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que mi esposa no fue. Los únicos que han perdido en esas negociaciones son los cubanos. La ley de ajuste cubano y bienvenido a las deportaciones. ¿Y por qué voy a creer ahora en alguien que me engañó y maltrató toda la vida? Y el problema de Cuba radica en la maldad que hay en el corazón de las personas que gobiernan ese país. El gobierno de Cuba no ama a su pueblo, por eso es que nunca le han hecho bien y mientras el corazón de esos gobernantes no cambie, el pueblo nunca se va a beneficiar de nada bueno que venga de donde venga. Esas son algunas de las opiniones. Recuerde 305-902-6255. Hablamos de comercio, hablamos de cambios. Creo que los puntos de vista de ustedes están bien claros. Respeto a los derechos humanos. Elecciones libres y pluripartidistas, libertad de asociación y de prensa, algo fundamental que debe haber en cualquier país. Eso se aproxima, eso se ve en el horizonte, después de estas conversaciones, estos cambios económicos pueden llevar a esto. Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta. Esta noche, a más de una semana.